Buen día, mi nombre es María Antonieta Alfaro y presentaré mi experimento sobre la velocidad de la luz. En esta parte del informe vamos a ver el análisis físico del experimento para poder entender qué ocurrió dentro del microondas cuando colocamos los marshmallows. Primero necesitamos conocer algunos conceptos básicos. Hablaremos sobre qué son las microondas, cómo funcionan las ondas electromagnéticas y por qué estas ondas tienen propiedades como frecuencia y longitud de onda. Comprender estos elementos es clave para explicar cómo logramos calcular la velocidad de la luz utilizando un experimento tan sencillo. ¿Qué son las microondas? Las microondas son un tipo de radiación electromagnética. En otras palabras, son ondas que forman parte del espectro de luz, aunque no podamos verlas. Lo más importante es que tienen longitudes de onda bastante grandes y una frecuencia específica, que en los microondas domésticos es de 2.45 GHz. Esa frecuencia hace que las moléculas de agua vibren muy rápido, produciendo calor. Por eso los alimentos se calientan tan rápido en un microondas. Este principio es justamente el que nos permitió realizar el experimento con los marshmallows. ¿Qué es una onda electromagnética? Una onda electromagnética es básicamente energía viajando por el espacio. Lo interesante es que no necesitan un medio para propagarse como ocurre con el sonido. Están formadas por campos eléctricos y magnéticos que vibran de manera perpendicular. Dentro de este tipo de ondas encontramos la luz visible, los rayos X, las ondas de radio y también las microondas que usamos en nuestro experimento. Todas estas ondas viajan en el vacío a la misma velocidad, la velocidad de la luz, que es la constante fundamental que estamos investigando en este proyecto. ¿Qué es la frecuencia y la longitud de onda? Para entender cómo calculamos la velocidad de la luz necesitamos dos conceptos clave, que es la frecuencia y la longitud de onda. La frecuencia es cuántas veces una onda oscila en un segundo. Mientras más alta es la frecuencia, más rápido vibra la onda. La longitud de onda, en cambio, es la distancia entre dos puntos iguales de la onda, como de cresta a cresta. Lo más importante es que estos dos valores están conectados. Si la frecuencia sube, la longitud de onda baja. Esta relación es la que usamos en el experimento para poder obtener la velocidad de la luz. ¿Qué es la velocidad de la luz? La velocidad de la luz es la rapidez con la que viajan todas las ondas electromagnéticas cuando se mueven en el vacío. Su valor es aproximadamente 300 millones de metros por segundo y es considerada una constante universal. Lo importante aquí es que esta velocidad se puede calcular usando la relación entre la frecuencia y la longitud de onda. Esta misma relación es la que aplicamos en nuestro experimento. Al medir la longitud de onda dentro del microondas y conocer su frecuencia, pudimos estimar la velocidad de la luz de una forma sencilla, pero bastante precisa. En esta diapositiva muestro la frecuencia exacta del horno de microondas que utilicé para el experimento y el horno de microondas que utilicé. La etiqueta del equipo indica que trabaja a una frecuencia de 2450 MHz, que es la frecuencia estándar en la mayoría de microondas domésticos. Este dato es fundamental porque la frecuencia es uno de los valores que necesitamos para aplicar la fórmula de la velocidad de la luz. Al conocerla y combinarla con la longitud de onda que medimos, con los marshmallows ya podemos hacer el cálculo final del experimento. En estas imágenes muestro todo el proceso del experimento. Primero coloqué los marshmallows en una base plana para cubrir bien todo el área. Luego puse la base dentro del microondas, pero en lugar de quitar el plato giratorio, simplemente le di vuelta al plato para que no pudiera girar mientras el microondas estaba encendido. Esto era importante porque necesitábamos que las microondas formaran zonas fijas de calor. Después dejé funcionar el microondas durante 30 segundos y así se marcaron claramente las áreas donde los marshmallows se derritieron más. Finalmente, medí la distancia entre esos puntos derretidos para poder usarla en el cálculo de la velocidad de la luz. En esta parte muestro el cálculo final de la onda de la luz usando los datos obtenidos en el experimento. Primero medí la distancia entre los puntos de mayor derretimiento. Esa medida fue de aproximadamente 0.12 metros. Luego utilicé la frecuencia del microondas, que es 2450 MHz, y la convertí en notación científica, aplicando la fórmula.
Multipliqué la longitud de onda por la frecuencia y obtuve un valor cercano a 294 millones de metros por segundo, que es muy similar al valor real de la velocidad de la luz. Este resultado confirma que el experimento funciona y permite estimar la velocidad de la luz con bastante precisión utilizando materiales sencillos. En esta parte muestro el cálculo final de la onda de la luz usando los datos obtenidos en el experimento. Primero medí la distancia entre los puntos de mayor derretimiento. Esa medida fue de aproximadamente 0.12 metros. Luego utilicé la frecuencia del microondas, que es 2450 MHz, y la convertí en notación científica, aplicando la fórmula. Multipliqué la longitud de onda por la frecuencia y obtuve un valor cercano a 294 millones de metros por segundo, que es muy similar al valor real de la velocidad de la luz. Como primera conclusión, este experimento me permitió comprobar de forma práctica cómo la frecuencia, la longitud de onda y la velocidad de la luz están completamente relacionadas. Al medir las zonas donde los marshmallows se derritieron más y usar la frecuencia del microondas, obtuve un valor muy cercano a los 300 millones de metros por segundo, que es la velocidad real de la luz. Esto demuestra que con materiales simples y un procedimiento básico es posible obtener resultados bastante precisos y entender mejor cómo funcionan las ondas electromagnéticas. La segunda conclusión tiene que ver con la comprensión más profunda que dejó este experimento. Al realizarlo, pude observar cómo las microondas generan zonas de interferencia dentro del horno, lo que explica por qué algunos puntos se calientan más que otros. Esto me permitió confirmar que las microondas son ondas electromagnéticas con frecuencia, longitud de onda y energía propia, y que su interacción con los alimentos puede explicarse perfectamente usando los principios básicos de la física. Esta actividad no solo fue práctica, sino que también me ayudó a entender mejor cómo funcionan realmente las ondas electromagnéticas en situaciones cotidianas. Muchas gracias, espero haya disfrutado mi experimento. Feliz día.